Marte, no creo en Carlos Marx, no creo en Jean-Paul Sartre. A partir de ahí se pueden entender los tres principales conceptos de los existencialistas que quizás son los más criticados también: la angustia, el desamparo y la desesperación. ¿Qué es la angustia? La angustia no es ese sentimiento opresivo que quizás se apodera de nosotros cuando, por ejemplo, tenemos que dar un examen en 10 minutos y no hemos estudiado, cuando no nos pagan la quincena en la fecha determinada y no tenemos cómo comprar, o como ahora quizás por las noticias que vemos acerca de cómo va evolucionando el coronavirus en el mundo. A lo que se refiere la angustia desde el punto de vista existencial es precisamente esa conciencia que uno tiene de que la elección que realiza en esa construcción del ser no solamente tiene una consecuencia para sí, sino también contribuye a crear esta imagen y por lo tanto tiene una responsabilidad sobre los demás. Por eso en el discurso de Sartre se resalta precisamente eso, que quizás la persona que dice simplemente, bueno, no, yo soy así, pero bueno, mi estilo de vida no obliga a los demás, por si acaso yo soy de esta manera y no, yo no tengo nada que ver con lo que hacen los demás, en realidad es una careta, una falsedad que está encubriendo una pregunta que no nos hacemos, pero quizás sí nos debamos hacer. Esa pregunta que apunta a que ¿qué pasaría si todo el mundo actúa precisamente como yo actúo? Sea para bien o sea para mal. Esto se puede comprender perfectamente con lo que estamos viviendo en nuestros días. Por ejemplo, si una persona decide incumplir el aislamiento social voluntario porque privilegia más su estilo de vida saludable y sale a correr en la mañana, puede pensar, bueno, voy a correr al aire libre, estoy con mi máscara, de repente existe un riesgo mínimo de que me pueda encontrar con alguien más que esté infectado y por lo tanto que pueda infectar a los demás. Pero no se pone a pensar de repente qué pasaría si todas las personas pensaran de la misma manera. O bueno, no todas las personas, sino un porcentaje importante de las personas pensaran de la misma manera y así aumentaran el riesgo de infección por el coronavirus. De hecho, que esas actitudes individuales que nosotros creemos como una excepción que no va a tener ningún efecto sobre los demás, sí lo tiene. Como vemos, precisamente esa imagen que nosotros estamos proyectando tiene consecuencias a los demás y sirve además como una mentira mutua, porque todo el mundo piensa que es la excepción y lamentablemente no todos pueden ser la excepción en una situación como esta, ¿no? Entonces, a eso se refiere precisamente esta angustia existencial, en ese sentimiento de responsabilidad que se tiene, no solamente sobre los actos personales, en el sentido de que me pueden afectar a mí, sino que también pueden afectar a los demás. Y de esa responsabilidad viene la angustia, el conocer que uno, como decía Sartre, no solamente es legislador de sí mismo, sino también legislador de los demás en cada acto que realiza. El desamparo es quizás una de las características más duras del existencialismo. Y es que efectivamente, si parte de la idea, por lo menos en la versión atea que representa Sartre, de que Dios no existe, entonces tampoco existe una referencia en función de él, de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que se debe hacer, de lo que conviene más en determinada situación o no. Como bien dijo Dostoyevsky, si Dios no existe, entonces todo está permitido. Pues bien, para el existencialismo, en la versión que representa Sartre, evidentemente esto es algo muy complicado, puesto que en cada situación el hombre, el ser humano, está obligado a decidir. O como él dice, está condenado a ser libre, puesto que no existe una pauta predeterminada para poder elegir entre lo que es bueno y lo que es malo. Pueden tenerse teorías, pueden tenerse determinadas situaciones éticas, pero siempre la elección va a recaer también en las circunstancias, o sea, de acuerdo a cada una de las circunstancias que se dé. Y no es fácil elegir precisamente.
las elecciones a veces son dolorosas o no son las más correctas para algunos, quizás para otros sí, es decir, son debatibles. En esto radica precisamente lo que él denomina desamparo, y pone un ejemplo un poco complicado de una persona que pertenecía a la resistencia francesa y que no sabe si es que quedarse al lado de su mamá porque es una persona que vive sola, porque él es su única compañía y sustento, o irse a Inglaterra y luchar por la patria, que era un llamado que estaba haciendo el general de Gaulle desde Londres, justamente en función de los intereses de libertad que estaba buscando Francia en esa época. Y definitivamente no es una elección fácil abandonar a la mamá y dejarla en el desamparo, o dejar simplemente a la patria, en definitiva, en el desamparo por no luchar por ella. La elección no es fácil, y cualquiera de las decisiones que se tome, en definitiva, son complicadas y van a traer detractores y van a traer problemas, como toda decisión. Esto es precisamente el desamparo, que si bien es cierto, como repito, pueden existir situaciones generales en las cuales determinada ética nos pueda designar un mejor camino a seguir, no siempre es así. Y esto pasa con los que se denomina en la filosofía existencialista como situaciones límite, y quizás también sucede en el derecho con lo que llamamos los casos difíciles, ¿no? Aquellos casos en los cuales, sea la elección que se tome, siempre se puede salir perdiendo. La desesperación es otro de los conceptos centrales del existencialismo. No se refiere a una pérdida de esperanza o al hecho de dejarse estar o de llegar al quietismo y simplemente no actuar. Se refiere a que si consideramos que, de acuerdo a lo planteado por el existencialismo, cada persona es responsable de sus actos, los realiza, se proyecta y va construyendo su ser en función de ellos, pues no puede esperar que la construcción de este ser, de estos actos que realice, que se proyectan en los demás, dependa exactamente de lo que las otras personas hagan, de las otras circunstancias que existan, o de otras cosas independientes a aquello que se construye. Esta teoría, esta idea de que cuando uno desea algo, el universo conspira para poder lograrlo, o esta idea de que si uno tiene un deseo profundamente enraizado en sí mismo de conseguir algo, lo atrae, para el existencialismo son patrañas. Se puede confiar en lo que uno hace, se puede confiar en los actos que uno realiza para conseguir un objetivo, se puede confiar en lo que uno va desarrollando en la construcción de su ser, pero no en estos factores, ni siquiera en la actuación de las demás personas. Y en ese sentido, me parece llena de sabiduría la respuesta que da Sartre a sus críticos que vienen del marxismo, al cual él estuvo muy cercano, que precisamente le reprochaban el no contar con la lucha que estaba llevando a cabo el proletariado en la Unión Soviética y en China para construir el comunismo en el futuro y conseguir de que triunfe en todo el mundo. Y él decía bien de que él podía confiar quizás en sus propios actos y tener cierta, ¿no?, idea de que eso se iba a continuar por lo menos en su generación, en esos países, ¿no? Pero no podía saber lo que podía pasar en el futuro. No podía pasar si de repente en el futuro eso decida cambiar y sigan otros rumbos, y que simplemente dejan de ser países socialistas, como efectivamente ha sucedido. Y esto lo podemos ver en la forma como los gobiernos del mundo vienen afrontando esta pandemia del coronavirus de manera diferenciada, de acuerdo a lo que cada uno privilegia. Algunos, como en el caso de nuestro país, tomando medidas
bastante radicales, como por ejemplo el aislamiento social, el toque de queda, etcétera. Y cuando el gobierno da esas medidas, bueno, tiene, en el caso del derecho, tiene ese poder coercitivo, ¿no? Que justamente significa castigar a los que no cumplan, ¿no? Pero en definitiva, ni siquiera el mayor poder coercitivo que pueda tener un gobierno puede evitar un clima de desobediencia general. Siempre el acatamiento, la obediencia, además, ¿no?, de los pactos implícitos que existen, de los statu quo que permiten que las sociedades puedan permanecer de determinada manera en esa relación de mandato y obediencia, pues también dependen mucho de cuál sea la decisión de acatamiento que tengan los gobernados. Como vemos, los conceptos de angustia, desamparo y desesperanza, a pesar de lo trágicas que pueden sonar estas palabras, leídas a través de la lente del existencialismo, pueden tener interesantes aportes para poder comprender esta crisis. Sobre todo de cómo en situaciones límite como esta precisamente, cada acto que realice cada persona va a tener una implicación directa sobre los demás. De cómo los actos que realizamos, las decisiones que tomamos de cumplir o no con el aislamiento social, de cumplir o no con el toque de queda, de advertir a las autoridades sanitarias sobre una posible infección, etcétera, tienen consecuencias directas ya no solamente sobre nosotros y sobre nuestras familias, sino también sobre el resto de la comunidad. Bueno, con estas ideas los dejo y hasta la próxima madrugada filosófica.